Desde hace más de un siglo, el mundo católico ha estado rodeado de misterio e intriga. En 1917, la Virgen María se apareció a 3 humildes pastorcitos en Fátima, Portugal, revelándoles 3 secretos que marcarían la historia de la humanidad. Pero hubo uno, el más enigmático, el más temido, que fue ocultado durante décadas por la Iglesia, el tercer secreto de Fátima. Este secreto ha dado lugar a innumerables teorías, desde advertencias sobre guerras y catástrofes hasta crisis espirituales que afectarían al corazón mismo de la Iglesia. Y muchos se han preguntado, ¿qué tanto de este mensaje sigue oculto? ¿Por qué la jerarquía eclesiástica ha sido tan cautelosa en revelarlo? Hoy, finalmente, el Papa Francisco rompe el silencio. Algo extraordinario ha sucedido. Las palabras de la Virgen vuelven a cobrar fuerza en estos tiempos de confusión. Lo que estás a punto de escuchar es un llamado urgente, y podría ser el mensaje más importante de tu vida. Acompáñame en este viaje hacia la verdad detrás del tercer secreto de Fátima. Para seguir recibiendo mis videos, debes suscribirte al canal ahora mismo, o puede que nunca vuelvas a ver mis videos. Portugal, año 1917. El mundo estaba sumido en el caos. La Primera Guerra Mundial desgarraba naciones enteras, llevando muerte y sufrimiento a millones de familias. La desesperación se extendía como una sombra, y en ese oscuro panorama surgió un rayo de luz desde el cielo, una esperanza que cambiaría para siempre la vida de 3 niños, y más allá de eso, el destino espiritual del mundo. Fátima, un pequeño y tranquilo pueblo rural, fue el lugar elegido para un mensaje divino de extrema relevancia. La Virgen María, en su infinita misericordia, decidió aparecerse a 3 pastorcitos, Lucía dos Santos y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, con un propósito que hasta hoy sigue resonando en los corazones de millones de personas. Todo comenzó el 13 de mayo de aquel año. Los 3 niños, como de costumbre, estaban cuidando de su rebaño en un campo llamado Cova da Iria. De repente, una luz brillante los envolvió. No era el sol, era algo mucho más glorioso. Frente a ellos, apareció una mujer de radiante belleza, vestida de blanco, que les transmitió una profunda paz. Se presentó como la Virgen María y les pidió que regresaran a ese lugar el mismo día durante 6 meses consecutivos. Lucía, la mayor de los 3, tomó la responsabilidad de dialogar con la Señora Celestial, mientras que Jacinta y Francisco, aún sorprendidos, observaban en reverencia. La Virgen no vino con mensajes dulces o tranquilizadores. Desde el principio, sus palabras fueron claras. El mundo debía arrepentirse de sus pecados, pues si no lo hacía, se avecinaban terribles castigos. En aquellas primeras apariciones, la Virgen insistió en la importancia de la oración, especialmente el rezo del rosario y en la necesidad de sacrificios para la conversión de los pecadores. Sus palabras resonaban con una urgencia que los niños apenas podían comprender del todo. Sin embargo, su fe inquebrantable los llevó a obedecer sin vacilaciones, a pesar de las burlas y la incomprensión de los adultos que los rodeaban. Con el paso de los meses, cada aparición atraía a más personas. La noticia se había propagado rápidamente, y una multitud comenzó a congregarse en Cova da Iria para presenciar lo que muchos consideraban un milagro en marcha. La Virgen María prometió un gran signo para el 13 de octubre, el día de su última aparición. Aquel día, más de 70.000 personas acudieron al lugar bajo un cielo nublado y lluvioso. Entre los presentes había escépticos, fieles, periodistas y autoridades civiles, todos con el corazón lleno de expectativa o escepticismo. Y entonces sucedió. En lo que se conoce como el milagro del sol, la multitud presenció un fenómeno extraordinario. El sol, según numerosos testimonios, comenzó a girar sobre sí mismo, emitiendo luces de distintos colores y descendiendo en zigzag hacia la tierra.
La gente, aterrorizada, pensó que el fin del mundo había llegado. Sin embargo, tras unos minutos, el sol volvió a su lugar habitual y la tierra, que minutos antes estaba empapada por la lluvia, apareció completamente seca. Muchos se arrodillaron llorando, convencidos de que habían presenciado una intervención divina. Tras aquel milagro, los mensajes de la Virgen cobraron aún mayor importancia. Fue en estas apariciones donde se revelaron 3 secretos proféticos, conocidos hoy como los 3 secretos de Fátima. Sin embargo, en aquel momento, estos secretos fueron confiados únicamente a los 3 pastorcitos, quienes los mantuvieron en silencio, siguiendo las instrucciones de la Virgen. No sería hasta años después que estos mensajes empezarían a ser divulgados, provocando un impacto sin precedentes en la Iglesia Católica y en la humanidad. El primero de los secretos era una visión aterradora del infierno, un recordatorio del destino al que están condenadas las almas que mueren en pecado mortal. Este mensaje subrayaba la gravedad del pecado y la urgencia de la conversión, una verdad espiritual que, aunque difícil de aceptar, se mostraba como un llamado al amor y la misericordia de Dios. El segundo secreto se centraba en los peligros del comunismo y la necesidad de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, algo que se haría finalmente en 1984 por el Papa Juan Pablo II. Estos 2 secretos, aunque inquietantes, fueron comprendidos como advertencias destinadas a prevenir mayores tragedias. Sin embargo, el tercer secreto permaneció oculto por mucho más tiempo. Solo fue revelado parcialmente en el año 2000 y hasta el día de hoy sigue envuelto en misterio y controversia. Algunos creen que el Vaticano no ha dado a conocer todo el contenido del mensaje, mientras que otros consideran que las profecías ya se cumplieron. Pero lo que resulta innegable es que las palabras de la Virgen contenían una profunda preocupación por el futuro de la humanidad, un futuro marcado por pruebas espirituales que ya comenzaban a vislumbrarse en la época de las apariciones. Las apariciones de Fátima fueron un momento decisivo para la fe católica. No solo reforzaron la importancia de la devoción mariana, sino que también ofrecieron una guía espiritual para tiempos de crisis. La Virgen María se presentó como una madre preocupada por sus hijos, llamando a la humanidad a un cambio profundo. Los niños, a pesar de su corta edad, comprendieron la magnitud de este mensaje y dedicaron el resto de sus vidas a difundirlo. Jacinta y Francisco morirían poco después, víctimas de una epidemia, mientras que Lucía se convertiría en monja carmelita y dedicaría su vida a la oración y la divulgación de las palabras de la Virgen. Hoy, más de 100 años después, el mensaje de Fátima sigue siendo tan relevante como entonces. En un mundo que parece caminar al borde del abismo, las advertencias de la Virgen nos invitan a detenernos, a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar una renovación espiritual. Porque, al fin y al cabo, su mensaje no es de condena, sino de esperanza, una llamada al arrepentimiento, al amor y a la fe en el poder redentor de Dios. A lo largo de las 6 apariciones de la Virgen María en Fátima, el mensaje que dejó a los 3 pastorcitos se dividió en 3 partes conocidas como los 3 secretos. Los 2 primeros secretos fueron revelados al mundo años después, pero su contenido sigue siendo profundamente impactante. Desde el principio, la Virgen no se anduvo con rodeos. El destino eterno de las almas y el sufrimiento causado por el pecado eran temas centrales en sus revelaciones. Su mensaje era claro y urgente, un recordatorio de que las elecciones humanas, tanto a nivel individual como colectivo, tienen consecuencias que trascienden esta vida. El primer secreto fue una visión desgarradora. La Virgen María mostró a los niños el infierno. Lucía describió más tarde esta visión con detalles estremecedores.
Vieron un mar de fuego donde estaban sumidas innumerables almas entre gritos de desesperación y terror. Demonios con formas grotescas también se mostraban en este espantoso panorama, generando un profundo impacto en los tres pequeños. Jacinta quedó tan conmocionada que durante el resto de su vida no pudo hablar del infierno sin lágrimas en los ojos. La visión no fue solo una advertencia para asustar a los niños, fue una llamada a toda la humanidad para reflexionar sobre la gravedad del pecado y la necesidad de recurrir a la misericordia divina. La Virgen explicó que muchas almas se condenan porque no tienen quien ore ni se sacrifique por ellas. Este mensaje resaltó la importancia del sacrificio y la oración por la conversión de los pecadores, algo que los niños tomaron muy en serio. Desde ese momento, comenzaron a ofrecer sacrificios por las almas necesitadas, incluso soportando el hambre, la sed y el rechazo social, con una valentía impresionante para su corta edad. El segundo secreto estaba estrechamente ligado al futuro político y espiritual del mundo. En él, la Virgen advirtió sobre el estallido de una nueva guerra si los hombres no se arrepentían y dejaban de ofender a Dios. La Virgen predijo que una luz extraña iluminaría el cielo como señal de que el castigo estaba próximo. Y así fue. En 1938, una aurora boreal inusualmente brillante se observó en varias partes de Europa, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta parte del mensaje también hizo una advertencia específica sobre Rusia, un país que se encontraba en plena revolución comunista. La Virgen pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón para evitar que sus errores se propagaran por el mundo, trayendo guerras, persecuciones a la Iglesia y sufrimientos para muchos cristianos. Si se realizaba la consagración, prometió que Rusia se convertiría y se alcanzaría un periodo de paz. Sin embargo, si no se atendía a esta petición, el comunismo se extendería, causando estragos espirituales y materiales en varias naciones. Esta profecía se cumplió de forma aterradora. Tras la revolución bolchevique, el comunismo no solo se consolidó en Rusia, sino que se extendió a otros países, dando lugar a dictaduras y persecuciones religiosas que llevaron al martirio de innumerables fieles. Sacerdotes, monjas y laicos fueron asesinados o encarcelados por mantener su fe. La Iglesia fue perseguida en múltiples frentes, mientras las ideologías materialistas y ateas se afianzaban en la sociedad. La Virgen sabía que estas pruebas serían devastadoras si la humanidad no cambiaba su rumbo, pero también dejó una esperanza, la promesa de que, al final, su Inmaculado Corazón triunfaría. Aunque la petición de consagrar a Rusia fue un tema controvertido durante décadas, finalmente el Papa Juan Pablo II realizó este acto en 1984 junto con los obispos del mundo. Poco después, el comunismo en Europa del Este comenzó a desmoronarse de forma sorprendente. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética fueron vistos por muchos como el cumplimiento de la promesa de la Virgen. Sin embargo, algunas voces dentro de la Iglesia han señalado que, aunque el comunismo se debilitó, los errores mencionados en el mensaje de Fátima no han desaparecido por completo. De hecho, siguen manifestándose de formas diferentes, como el relativismo moral, el secularismo y la creciente indiferencia hacia la fe. Estos dos primeros secretos también tocan un punto central en la espiritualidad cristiana: la necesidad de confiar plenamente en la intercesión de la Virgen María. Ella se presentó en Fátima no solo como una mensajera, sino como una madre amorosa que desea proteger a sus hijos de los peligros físicos y espirituales. Su Inmaculado Corazón, un símbolo de pureza y amor, es el refugio seguro al que los creyentes deben acudir en tiempos de tribulación. A través del rezo del rosario y la práctica de los primeros sábados,
María invitó a todos a unirse en oración por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Los mensajes de estos dos secretos no pierden relevancia con el paso del tiempo. El mal sigue acechando a las almas, y el llamado a la conversión es más urgente que nunca. El mundo continúa enfrentando conflictos, crisis sociales y espirituales que parecen confirmar las advertencias de la Virgen. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también se mantiene viva la esperanza de que, con fe y oración, se puede alcanzar un cambio profundo en la humanidad. La Virgen nos asegura que la batalla final entre el bien y el mal ya tiene un desenlace prometido, el triunfo de su inmaculado corazón. Así, los dos primeros secretos de Fátima nos recuerdan que la lucha espiritual es real, pero que no estamos solos en ella. Dios, en su infinita bondad, nos ha dado a María como guía y protectora. Depende de nosotros escuchar sus palabras, responder a su llamado y trabajar para que la luz de la fe nunca se extinga en nuestros corazones. El tercer secreto de Fátima ha sido, desde su revelación parcial en el año 2000, motivo de un intenso debate y de una interminable serie de teorías y especulaciones. Mientras los dos primeros secretos describieron con claridad eventos de gran impacto espiritual y geopolítico, el contenido del tercero parecía envuelto en un simbolismo que ha sido interpretado de múltiples maneras. Durante décadas, muchos creyentes, teólogos y hasta figuras de la Iglesia se preguntaron por qué el Vaticano había decidido mantenerlo en secreto tanto tiempo. ¿Qué contenía ese mensaje que podía ser considerado demasiado inquietante para ser revelado en su totalidad? La expectación creció tanto que algunos imaginaron que el secreto podía anunciar una catástrofe mundial o incluso el fin de la humanidad. ¿Pero qué fue realmente lo que la Virgen María confió a los pastorcitos aquel día? ¿Y por qué existe una persistente sensación de que no se nos ha contado todo? Para entender el impacto de este enigmático secreto, es necesario regresar al 13 de julio de 1917, cuando la Virgen les dio a Lucía, Jacinta y Francisco las tres partes del mensaje. Según el relato de Lucía, esta tercera parte se presentó en forma de una visión. Los niños vieron a un ángel que portaba una espada flamígera, lista para castigar al mundo, pero la Virgen detuvo la ejecución de este castigo con la luz que emanaba de sus manos. Acto seguido, presenciaron una escena que ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Un obispo vestido de blanco, que muchos han identificado con el Papa, ascendía a una montaña empinada donde era finalmente asesinado junto a otros obispos, sacerdotes y laicos. Los niños también contemplaron una ciudad en ruinas, llena de cadáveres, y un mundo devastado por la violencia. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Cuando esta visión fue revelada oficialmente en el año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, intentó ofrecer una interpretación de lo que significaba. La Iglesia explicó que el obispo vestido de blanco era una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II, ocurrido en 1981, cuando el pontífice fue gravemente herido por un disparo en la plaza de San Pedro. Según esta interpretación, la Virgen había intervenido milagrosamente para salvar la vida del Papa, cumpliendo así el significado simbólico del secreto. Sin embargo,
Esta explicación dejó insatisfechos a muchos fieles, quienes no podían entender cómo una visión de tal magnitud se reducía solo a un evento específico en la historia. ¿Acaso había elementos de la visión que el Vaticano había decidido no divulgar? Algunos críticos argumentaron que el tercer secreto, en realidad, contenía un mensaje mucho más profundo, relacionado con una crisis interna en la Iglesia. Según diversas fuentes, entre ellas testimonios de figuras cercanas a Lucía, el contenido del secreto podría estar advirtiendo sobre una gran apostasía, es decir, una pérdida masiva de la fe dentro de la misma Iglesia. Esta hipótesis ha sido alimentada por declaraciones de sacerdotes y cardenales que conocieron el mensaje antes de su publicación. El cardenal Sciapi, teólogo del Papa Juan Pablo II, afirmó en una ocasión que el tercer secreto hablaba de cómo la gran apostasía comenzaría en la cima de la Iglesia. Estas palabras han sido interpretadas por algunos como una advertencia profética sobre divisiones internas, corrupción y la propagación de errores doctrinales. No es difícil entender por qué esta idea genera tanta controversia. Si el mensaje de la Virgen contenía una advertencia sobre una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia, el impacto de dicha revelación habría sido enorme, especialmente en una época en la que los escándalos y tensiones ya afectaban a la fe de muchos creyentes. Sin embargo, la Iglesia ha sostenido que no existe ninguna parte oculta del secreto y que la visión debe interpretarse en el contexto de la lucha constante entre el bien y el mal, así como del papel central del sufrimiento en la misión redentora del cristianismo. Otro aspecto que ha intensificado el misterio es el silencio que rodeó al secreto durante más de 40 años. En 1960, cuando muchos esperaban que el Papa Juan XXIII lo revelara, el Vaticano decidió que el contenido debía permanecer reservado, lo que generó una ola de especulaciones. Algunas voces dentro del ámbito católico comenzaron a difundir teorías sobre desastres naturales, guerras nucleares y otras catástrofes apocalípticas. Incluso circuló una falsa versión del secreto, atribuida a supuestas filtraciones, en la que se hablaba de un castigo divino que acabaría con gran parte de la humanidad. Estas interpretaciones sensacionalistas desviaron la atención de lo que realmente se había dicho en Fátima, fomentando miedo e incertidumbre en vez de la esperanza que la Virgen quiso transmitir. Lo que no puede negarse es que el tercer secreto, sea cual sea su interpretación final, contiene un llamado al arrepentimiento y a la conversión. La visión del mundo devastado, del sacrificio de los mártires y de la intervención de la Virgen refleja una realidad espiritual que atraviesa los siglos. El pecado tiene consecuencias, pero la misericordia de Dios siempre está dispuesta a intervenir si sus hijos regresan a Él. La Virgen María en su mensaje no busca sembrar el terror, sino advertirnos con amor de los peligros que enfrentamos cuando nos alejamos de la fe. En el mundo actual, donde la confusión espiritual y la pérdida de valores parecen estar en aumento, el mensaje de Fátima sigue siendo inquietantemente relevante. La visión del obispo vestido de blanco nos recuerda que la Iglesia está llamada a atravesar pruebas difíciles, pero que el sacrificio y la fidelidad nunca serán en vano. Al final, la Virgen prometió que su inmaculado corazón triunfaría. Esta es la esperanza que debe guiar a todos los que buscan comprender el misterio del tercer secreto. Un recordatorio de que aunque las tinieblas puedan parecer abrumadoras, la luz de la fe siempre prevalecerá. La publicación del tercer secreto de Fátima en el año 2000 fue presentada como un intento de cerrar décadas de especulación y misterio en torno a uno de los mensajes más esperados por los fieles católicos. Sin embargo,
En lugar de disipar las dudas, este acontecimiento dio lugar a nuevas interrogantes. El anuncio fue hecho por el Papa Juan Pablo II, quien confió la explicación del secreto al entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La revelación incluía un texto breve en el que se describía la visión del obispo vestido de blanco, que subía una colina, pasando por una ciudad en ruinas, mientras rezaba por las almas caídas. Finalmente, este obispo, rodeado de clérigos y laicos, era asesinado por un grupo de soldados. La escena parecía ser un relato simbólico, pero muchos no pudieron evitar preguntarse si todo el mensaje había sido revelado o si aún había algo más escondido. Desde el momento en que se hizo público, se explicó que esta visión había tenido su cumplimiento en el atentado contra el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, día aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Según el relato oficial, el disparo que casi le quitó la vida fue detenido milagrosamente por la intercesión de la Virgen. El mismo Papa expresó su profunda devoción a Nuestra Señora de Fátima, convencido de que había sido protegido por ella en aquel dramático momento. La bala extraída de su cuerpo fue colocada posteriormente en la corona de la estatua de la Virgen en el santuario de Fátima, como un acto simbólico de gratitud. Esta narrativa fue aceptada por muchos, pero una considerable parte de los fieles comenzó a cuestionar si realmente todo el contenido del secreto se refería únicamente a ese evento. El problema radicaba en la diferencia entre la visión descrita por Lucía y la interpretación que se ofrecía en el documento oficial. Aunque el atentado contra el Papa era, sin duda, un acontecimiento significativo, la magnitud de la visión parecía apuntar a algo más amplio y complejo. El simbolismo de una ciudad en ruinas y un mundo devastado por el sufrimiento sugería un escenario apocalíptico que iba más allá del ataque a una sola persona, por muy importante que fuera. Muchos se preguntaron si había una parte del mensaje verbal que la Virgen había confiado a Lucía y que la Iglesia había decidido no divulgar. Esta sospecha se vio reforzada por declaraciones de algunos teólogos y sacerdotes que afirmaban haber tenido acceso al contenido completo del secreto. El cardenal Mario Luigi Ciappi, por ejemplo, declaró que el secreto hacía referencia a una gran apostasía dentro de la Iglesia, un tema que nunca fue mencionado en la versión oficial. Otro punto de controversia fue el hecho de que, en 1960, el Vaticano había generado expectativas al anunciar que el secreto sería revelado en esa fecha. Sin embargo, el Papa Juan XXIII decidió mantenerlo en secreto, alegando que su contenido no era relevante para el momento. Esta decisión dejó perplejos a muchos, ya que durante décadas se había creído que el mensaje contenía una advertencia urgente para la humanidad. Con el paso del tiempo, esta falta de claridad alimentó todo tipo de especulaciones. Algunas personas afirmaron que el secreto podía estar relacionado con la llegada de una tercera guerra mundial, una catástrofe natural de proporciones globales o una gran crisis espiritual en la Iglesia. La demora en la publicación del secreto solo intensificó la percepción de que había algo tan alarmante en el mensaje que las autoridades eclesiásticas preferían mantenerlo oculto. El cardenal Ratzinger, en su comentario teológico sobre el secreto, intentó apaciguar estas especulaciones al afirmar que no se trataba de una película apocalíptica, sino de una llamada a la responsabilidad personal. La visión, según él, no era una predicción literal de eventos futuros, sino una representación simbólica de las persecuciones que los cristianos enfrentan a lo largo de la historia, y de cómo la fe puede vencer incluso en medio del sufrimiento más extremo. Además, subrayó que el verdadero mensaje de Fátima era un llamado a la conversión, a la oración y a la penitencia,
elementos esenciales para contrarrestar el mal en el mundo. Sin embargo, estas palabras no convencieron a todos. Muchos seguían creyendo que había una parte crucial del mensaje que permanecía sin revelar, relacionada con una crisis profunda que afectaría la estructura misma de la Iglesia. Los testimonios de personas cercanas a Lucía dos Santos también alimentaron estas sospechas. Algunos de ellos afirmaron que Lucía había dejado entrever que el secreto se refería a una prueba espiritual que pondría en peligro la fe de millones. Otros señalaron que la falta de detalles específicos en la versión oficial indicaba que había un mensaje verbal que no se había hecho público. Estas teorías han persistido a lo largo de los años, a pesar de las reiteradas declaraciones del Vaticano de que no existe ninguna parte oculta del secreto. Lo que resulta indiscutible es que el tercer secreto, en cualquier interpretación que se le dé, sigue siendo una advertencia poderosa. La visión de un mundo en ruinas, de mártires sacrificados y de la intervención divina nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal es una realidad constante en la historia de la humanidad. El mensaje de Fátima no pretende infundir miedo, sino despertar nuestras conciencias. Es un llamado a mantenernos firmes en la fe, a orar por la Iglesia y a prepararnos espiritualmente para enfrentar las pruebas que puedan venir. La Virgen nos dejó una promesa inquebrantable. Al final, su inmaculado corazón triunfará. Esa es la luz de esperanza que sigue brillando en medio de todas las sombras. A lo largo de los últimos años, el Papa Francisco ha hecho declaraciones que muchos consideran profundamente conectadas con el mensaje de Fátima. Aunque no se ha referido directamente al tercer secreto en todos sus discursos, ciertas afirmaciones sobre las crisis que enfrenta la Iglesia y el mundo han sido interpretadas como ecos del contenido profético revelado en Cóbada Iria. Su papado, marcado por un enfoque en la misericordia, la justicia social y la necesidad de reformar el interior de la Iglesia, ha generado un profundo debate entre los fieles. Para algunos, el Papa Francisco es el líder que intenta enfrentar los desafíos profetizados por la Virgen, mientras que otros ven sus advertencias sobre la corrupción, la pérdida de fe y la apostasía como signos de que estamos viviendo los tiempos descritos en Fátima. Desde el inicio de su pontificado en 2013, Francisco ha mostrado una preocupación constante por el estado espiritual del mundo. Ha señalado en repetidas ocasiones que la Iglesia atraviesa una crisis de credibilidad debido a los escándalos de abusos, el alejamiento de los valores cristianos y la falta de coherencia entre el mensaje evangélico y la práctica pastoral. Estas palabras, dichas en diferentes contextos, han sido interpretadas como una referencia implícita al posible contenido no revelado del tercer secreto, aquel que muchos creen que habla de una gran apostasía que comenzaría desde lo más alto de la Iglesia. Francisco ha reconocido públicamente la existencia de lo que él llama el humo de Satanás, una expresión utilizada anteriormente por el Papa Pablo VI para referirse a la confusión espiritual que se había infiltrado en el seno de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. En varias homilías y discursos, Francisco ha advertido sobre el peligro de lo que él denomina mundanidad espiritual. Según él, uno de los mayores riesgos para los cristianos en la actualidad es la tentación de conformarse con los valores del mundo, alejándose de la radicalidad del Evangelio. Esta actitud, explica, puede corroer lentamente la fe y la misión de la Iglesia desde dentro, un fenómeno que muchos ven como el cumplimiento de las advertencias hechas por la Virgen en 1917. El Papa ha enfatizado que el enemigo más peligroso no siempre es el que ataca desde fuera, sino el que se infiltra en el interior con el propósito de sembrar división, dudas y desesperanza.
Este mensaje resuena profundamente con las palabras de algunos teólogos que han señalado que el tercer secreto podría contener una profecía sobre un periodo de pruebas internas sin precedentes para la comunidad de creyentes. Sin embargo, Francisco también ha dejado claro que no todo está perdido. A pesar de los desafíos, insiste en que la misericordia de Dios es más grande que cualquier mal que pueda afectar a la Iglesia o al mundo. El Papa ha hecho un llamado constante a la conversión, destacando que la oración y el arrepentimiento son las armas más poderosas para combatir las fuerzas que buscan destruir la fe. En una de sus alocuciones más recordadas, Francisco afirmó que la Iglesia no necesita hombres perfectos, sino corazones abiertos a la gracia. Esta declaración ha sido vista como una invitación directa a todos los fieles, para que no se dejen paralizar por el miedo, sino que se comprometan a vivir su fe con valentía en un mundo cada vez más hostil a los valores cristianos. Otra de las intervenciones papales que ha despertado interés en relación con Fátima es su insistencia en la necesidad de consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María. Aunque este acto se ha realizado en distintas ocasiones a lo largo del siglo XX, Francisco lo reiteró simbólicamente en varias celebraciones marianas. Su devoción a la Virgen es evidente, y en varias ocasiones ha señalado que el papel de María es esencial en estos tiempos de crisis. Durante su visita al santuario de Fátima en 2017, con motivo del centenario de las apariciones, el Papa afirmó que la Virgen sigue velando por la humanidad, invitándonos a refugiarnos bajo su manto protector. No obstante, Francisco no ha estado exento de críticas. Hay quienes lo acusan de estar llevando a cabo una agenda que, en su opinión, no respeta las tradiciones de la Iglesia. Estos sectores sostienen que las reformas y los cambios promovidos por el Papa están generando confusión y dividiendo a los fieles. Algunas voces más extremas llegan incluso a sugerir que él podría ser una figura anunciada en el contexto apocalíptico del tercer secreto, una afirmación que no solo carece de fundamento, sino que contradice la enseñanza oficial de la Iglesia. Francisco, por su parte, ha respondido a estas críticas con humildad, pidiendo a los creyentes que recen por él y por la unidad de la Iglesia. En este contexto de tensiones y desafíos, las palabras del Papa sobre la esperanza se vuelven cruciales. Insiste en que la historia de la salvación no es una historia de derrotas, sino de victorias que se consiguen a través del sacrificio, la fe y la entrega incondicional a Dios. En un mundo donde las catástrofes naturales, los conflictos bélicos y la deshumanización parecen ir en aumento, el mensaje de Francisco recuerda que no estamos abandonados. La Virgen María, con sus mensajes de Fátima, nos dejó una guía para afrontar estos tiempos: oración, penitencia y consagración. Es un camino que, según el Papa, puede transformar incluso las circunstancias más desesperadas. La figura de Francisco, entonces, parece estar ligada de manera profunda a las profecías de Fátima, no porque sea parte del cumplimiento de una catástrofe, sino porque está llamado a ser un pastor que guía a la Iglesia en medio de las tormentas actuales. Sus palabras, sus acciones y sus silencios están cargados de significado para quienes buscan discernir los signos de los tiempos. Tal vez, en ese sentido, el mensaje de Fátima sigue desarrollándose ante nuestros ojos, invitándonos a confiar en que, pese a todas las pruebas, el triunfo del Inmaculado Corazón es una promesa que no fallará. A lo largo de la historia, diversos santos, místicos y profetas han hablado de un momento crucial en el que la fe sería puesta a prueba como nunca antes.
Estos mensajes no solo resuenan con las advertencias dadas por la Virgen María en Fátima, sino que también se alinean con lo que muchos consideran señales de una profunda apostasía, es decir, un abandono masivo de la fe que comenzaría dentro de la misma Iglesia. Este fenómeno, que ha sido discutido en textos proféticos y en revelaciones privadas reconocidas por la Iglesia, parece estar cada vez más presente en los tiempos actuales. La lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, ya no se manifiesta únicamente en las persecuciones externas que han enfrentado los cristianos durante siglos, sino también en una creciente confusión doctrinal y espiritual que amenaza con debilitar las bases mismas de la fe. Desde el mensaje de Fátima, la idea de una gran crisis espiritual ha estado en el centro de muchas interpretaciones del tercer secreto. Algunos testimonios cercanos a Sor Lucía indican que la Virgen habría advertido sobre un periodo de oscuridad dentro de la Iglesia, un tiempo en el que incluso los pastores, aquellos encargados de guiar al rebaño, serían tentados a abandonar las enseñanzas del Evangelio en favor de ideologías mundanas. Las palabras del cardenal Chiappi, quien afirmaba que el tercer secreto hablaba de una apostasía que comenzaría desde la cima de la Iglesia, han sido repetidamente analizadas por estudiosos y fieles que ven en el panorama actual indicios de este cumplimiento. Las divisiones internas, los escándalos que han manchado la reputación del clero y la confusión en torno a cuestiones morales y teológicas han llevado a muchos a preguntarse si estamos viviendo esos tiempos de prueba. La apostasía, según los grandes místicos de la Iglesia, no es un abandono repentino de la fe, sino un proceso lento y progresivo que se infiltra en las almas como una enfermedad espiritual. Empieza con la indiferencia, con el debilitamiento de la vida de oración y con la aceptación de compromisos morales que van en contra de los principios cristianos. Poco a poco, los corazones se endurecen y lo que antes era considerado sagrado comienza a ser visto como obsoleto o irrelevante. Este fenómeno afecta tanto a los fieles laicos como a los mismos líderes eclesiásticos. Las voces proféticas de santos como Ana Catalina Emmerich ya hablaban de una época en la que una falsa iglesia surgiría en paralelo a la verdadera, confundiendo a muchos y llevando a las almas a un estado de tibieza y desesperanza. Sin embargo, las advertencias de Fátima no fueron dadas para provocar miedo, sino para alertarnos sobre la importancia de mantenernos firmes en la fe. La Virgen María hizo un llamado claro. El camino para resistir esta gran prueba es la oración, especialmente el rezo del rosario y el refugio en su inmaculado corazón. Durante las apariciones, insistió en que solo aquellos que permanezcan unidos a Dios podrán superar las tribulaciones venideras. La lucha no es simplemente contra enemigos visibles, sino contra fuerzas espirituales que buscan destruir la Iglesia desde dentro. Esto, lejos de ser una teoría conspirativa, ha sido reconocido por varios papas quienes han hablado del misterio de la iniquidad que opera en el mundo. El Papa Francisco ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de discernir los signos de los tiempos. Ha advertido que uno de los mayores peligros para la Iglesia es caer en la mundanidad espiritual, esa forma sutil de corrupción que se disfraza de modernidad o pragmatismo, pero que en realidad desvía a los creyentes del camino de la verdad. La Virgen, en su mensaje de Fátima, ya había señalado este riesgo, instando a los fieles a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas en peligro. Este sacrificio no es necesariamente físico, sino espiritual. Consiste en vivir una vida de fidelidad a los mandamientos de Dios, a pesar de las tentaciones de un mundo que se burla de los valores cristianos.
Los mensajes proféticos relacionados con esta crisis interna también han resaltado el papel de los verdaderos pastores. En tiempos de confusión, el pueblo de Dios necesita guías que no tengan miedo de proclamar la verdad, aunque ésta sea impopular o incómoda. Estos pastores, muchas veces perseguidos o silenciados, son una señal de esperanza en medio de las tinieblas. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de santos que defendieron la fe en medio de grandes adversidades, desde los mártires de los primeros siglos hasta figuras contemporáneas como San Juan Pablo II, quien enfrentó tanto al comunismo como a las corrientes ideológicas que intentaban relativizar la doctrina. Es importante también recordar que la apostasía no es irreversible. La misericordia divina es infinita, y la Virgen María ha prometido que, al final, su inmaculado corazón triunfará. Esto significa que aunque la Iglesia atraviese un periodo de purificación y prueba, no será destruida. Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Sin embargo, este triunfo requiere nuestra cooperación. Cada cristiano está llamado a ser luz en la oscuridad, a vivir su fe con autenticidad y a ser testigo del amor de Dios en un mundo que ha perdido su rumbo. El mensaje de Fátima sigue vigente porque nos recuerda que la batalla espiritual no es algo abstracto, es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas diarias, en las elecciones que hacemos, en las voces que escuchamos y en los caminos que decidimos seguir. La Virgen María, con su advertencia y su promesa, nos ha dado las herramientas para resistir y vencer. Ahora depende de nosotros responder a ese llamado con fe, coraje y esperanza. La conexión entre las advertencias dadas por la Virgen en Fátima y los eventos globales actuales resulta cada vez más inquietante. Aunque las apariciones tuvieron lugar hace más de un siglo, es difícil ignorar las similitudes entre lo que entonces se profetizó y lo que estamos viviendo en el presente. La humanidad parece estar atrapada en una espiral de crisis, con catástrofes naturales, conflictos políticos, persecuciones religiosas y una pérdida generalizada de valores que ha dejado a millones en un estado de incertidumbre. Para quienes han meditado profundamente en los mensajes de Fátima, no es una coincidencia que estos acontecimientos se asemejen a las señales de advertencia mencionadas por la Virgen. Por el contrario, muchos ven en los sucesos de hoy la confirmación de que estamos atravesando ese tiempo de pruebas anunciado en 1917. El mensaje de la Virgen María contenía un llamado urgente a la conversión y a la oración, pero también hablaba de castigos que vendrían si el mundo no cambiaba su rumbo. Las guerras, las hambrunas y las persecuciones de los cristianos fueron mencionadas como consecuencias del pecado, y basta con observar el panorama actual para entender la gravedad de esas palabras. Conflictos como los que se desarrollan en varias regiones del mundo, algunos de ellos marcados por un profundo odio hacia la fe cristiana, reflejan exactamente lo que la Virgen advirtió hace tanto tiempo. Cada día surgen noticias de iglesias profanadas, sacerdotes asesinados y comunidades perseguidas por no renunciar a su fe. La sangre de estos mártires, lejos de ser una tragedia aislada, parece un eco de la visión que los pastorcitos de Fátima tuvieron, en la que el obispo vestido de blanco y otros fieles eran sacrificados por soldados en un mundo caótico y destruido. Pero las guerras visibles son solo una parte del cuadro. El mensaje de Fátima también se refería a una guerra espiritual, una batalla silenciosa pero feroz que se libra en el interior de los corazones humanos. Hoy vemos cómo las ideologías contrarias al Evangelio se expanden con rapidez, promoviendo una cultura de muerte y relativismo en la que todo parece ser permitido, excepto la verdad. La confusión moral está tan arraigada que, en muchos casos,
Las personas ya no pueden distinguir entre el bien y el mal. Esta crisis espiritual ha generado un vacío que es aprovechado por fuerzas destructivas, tal como lo advirtió la Virgen cuando pidió que se rezara por la conversión de los pecadores y por el fortalecimiento de la fe en tiempos difíciles. Los desastres naturales también han sido motivo de preocupación en los últimos años. Terremotos, incendios forestales, inundaciones y tormentas devastadoras parecen multiplicarse con una intensidad que deja perplejos incluso a los científicos. Aunque algunos consideran estos fenómenos como simples consecuencias del cambio climático, otros ven en ellos una señal de que la naturaleza misma se rebela contra la falta de respeto del ser humano hacia la creación. Es interesante recordar que, en las apariciones de Fátima, la Virgen mencionó que el mundo sufriría grandes calamidades si no se arrepentía. En este contexto, la crisis ecológica puede entenderse no solo desde una perspectiva ambiental, sino también como un reflejo del desorden espiritual que aflige a la humanidad. Uno de los eventos más impactantes que muchos han relacionado con el mensaje de Fátima es la pandemia que azotó al mundo recientemente. La enfermedad, el aislamiento social, la pérdida de millones de vidas y el colapso de los sistemas de salud generaron una sensación de vulnerabilidad a nivel global. Para muchos creyentes, esta experiencia fue una llamada a despertar, a recordar que la vida humana es frágil y que necesitamos volver a Dios en medio de la incertidumbre. Durante la pandemia, se intensificó la oración en muchos hogares, y personas que habían estado alejadas de la fe comenzaron a buscar respuestas espirituales. Este tipo de acontecimientos nos recuerda que, aunque los tiempos de prueba sean duros, también pueden convertirse en momentos de gracia, en oportunidades para el arrepentimiento y la renovación espiritual. Por otro lado, la tensión política y social también ha alcanzado niveles alarmantes. Las divisiones ideológicas, el aumento de la violencia, las desigualdades económicas y la falta de diálogo entre naciones y comunidades han creado un clima de polarización que amenaza con desestabilizar a muchos países. La Virgen María advirtió en Fátima que los errores de ciertas ideologías se propagarían por el mundo, causando sufrimiento y confusión. Esto se ha cumplido de formas inesperadas, no solo a través de sistemas políticos totalitarios, sino también mediante corrientes de pensamiento que rechazan la fe y la verdad objetiva. Los conflictos actuales, en muchos casos, no son simplemente luchas por el poder, sino manifestaciones de un mal espiritual que busca dividir a las personas y alejarlas de Dios. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, el mensaje de Fátima también contiene una promesa que no debemos olvidar. La Virgen aseguró que, al final, su inmaculado corazón triunfaría. Esto no es una promesa vacía, sino una certeza que nos llena de esperanza. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la intervención divina ha cambiado el curso de los acontecimientos en momentos cruciales. Las guerras han terminado, los regímenes opresivos han caído, y la fe ha resurgido incluso en las circunstancias más adversas. Este es el poder de la oración, la conversión y la confianza en Dios. Por eso, quienes reconocen en los eventos actuales los signos de los tiempos no deben sucumbir al miedo. El mensaje de Fátima nos recuerda que la verdadera solución no vendrá de políticas o estrategias humanas, sino de un cambio profundo en el corazón de cada persona. La Virgen nos invita a ser instrumentos de paz, de reconciliación y de esperanza. Ahora más que nunca es el momento de intensificar nuestra oración, de consagrarnos al Inmaculado Corazón y de trabajar por un mundo donde el amor de Dios pueda reinar en cada rincón.
El papel de la Virgen María en los mensajes de Fátima es un recordatorio constante de su amor maternal y de su misión como protectora de la humanidad en tiempos de crisis. No es casualidad que se haya presentado a los tres pastorcitos como una madre preocupada, no solo por el destino eterno de las almas, sino también por los sufrimientos que el pecado puede traer al mundo. Su llamado a la conversión, a la oración y al sacrificio tiene un propósito muy claro: protegernos del peligro espiritual que amenaza con consumirnos, guiándonos hacia la salvación. En los tiempos de mayor oscuridad, la Virgen María se convierte en ese refugio seguro donde los creyentes pueden encontrar paz, fortaleza y esperanza. Desde las primeras apariciones en Fátima, María dejó claro que el mundo estaba al borde de un abismo. Las guerras, el odio y las divisiones eran solo manifestaciones externas de un problema mucho más profundo: el alejamiento de Dios. Pero al mismo tiempo, su presencia era una señal de que el cielo no había abandonado a la humanidad. A través del rosario, el Inmaculado Corazón de María se presentaba como un escudo contra las fuerzas del mal. Este mensaje de protección sigue vigente hoy en día, y quienes se refugian bajo el manto de la Virgen experimentan una paz que el mundo no puede ofrecer. La historia ha demostrado en múltiples ocasiones la eficacia de la intercesión de María en momentos de crisis. Desde el triunfo en la batalla de Lepanto, atribuido al rezo del Rosario, hasta la caída del comunismo en Europa del Este tras la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, hay numerosos ejemplos que refuerzan la confianza en su poder de intercesión. Sin embargo, la protección de María no es automática. Requiere de nuestra colaboración. Su llamado en Fátima fue claro: es necesario orar, hacer penitencia y consagrarse a su corazón para que el mundo pueda encontrar el camino de la paz. Este refugio espiritual que la Virgen ofrece no es una simple idea simbólica, sino una realidad que muchos santos y místicos han experimentado a lo largo de los siglos. El Inmaculado Corazón de María es el lugar donde el amor de Dios se manifiesta de manera más pura. En sus mensajes, ella nos invita a entrar en ese corazón, a dejar nuestras preocupaciones, temores y pecados a los pies de su Hijo Jesús. Quienes aceptan esta invitación descubren que, aunque las tormentas de la vida puedan ser intensas, hay una calma interior que no puede ser destruida. Es en este refugio donde las almas encuentran la gracia para perseverar en la fe, incluso en medio de grandes pruebas. El mensaje de Fátima no es una simple advertencia de castigos, sino una lección sobre cómo la misericordia divina siempre está dispuesta a intervenir si la humanidad responde con humildad. La Virgen María, en su papel de mediadora, se ofrece como puente entre el cielo y la tierra, rogando continuamente por la salvación de las almas. Incluso en los momentos en que el pecado parece prevalecer, ella nos asegura que no estamos solos. Su presencia en Fátima es una prueba de que Dios no abandona a sus hijos, sino que nos ofrece los medios para regresar a Él. Los tiempos actuales, llenos de incertidumbre, refuerzan la necesidad de buscar ese amparo espiritual. La violencia, el odio y el relativismo moral han llevado a muchos a sentirse desorientados y sin propósito. Pero María, como madre, no deja de recordarnos que hay un camino hacia la verdad. En sus mensajes nos enseña que la verdadera protección no viene de medidas humanas, sino de un cambio profundo en el corazón. Cuando el hombre se aparta de Dios, pierde el sentido de su propia dignidad y se deja llevar por las pasiones y las falsas promesas del mundo. La Virgen, con su amor constante, nos recuerda que somos hijos de Dios, llamados a una vida de comunión con Él. Uno de los elementos más conmovedores del mensaje de Fátima es el énfasis en el sacrificio como forma de reparación. Esto puede resultar difícil de entender en un mundo que busca constantemente la comodidad y la satisfacción inmediata. Sin embargo,
El sacrificio al que María nos invita no es un sufrimiento sin sentido, sino una participación en la obra redentora de Cristo. Al ofrecer nuestras pequeñas dificultades diarias, con amor, nos unimos al sacrificio de Jesús en la cruz y ayudamos a abrir las puertas de la gracia para otros. Los pastorcitos comprendieron esta verdad a una edad muy temprana, y su ejemplo sigue siendo una inspiración para todos los que buscan vivir una vida de fe auténtica. María también enfatizó en Fátima la importancia de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Estas fuentes de gracia nos fortalecen contra las tentaciones y nos llenan del amor de Dios. Al pedir que los fieles se consagraran a su Inmaculado Corazón, María no estaba sugiriendo una devoción opcional, sino una verdadera entrega de la vida a Dios a través de su intercesión. Esta consagración es un acto de confianza total, un reconocimiento de que necesitamos la guía y la protección celestial en cada paso de nuestro camino. La promesa de triunfo final del Inmaculado Corazón es el punto culminante del mensaje de Fátima. A pesar de las pruebas y tribulaciones, la Virgen nos asegura que el bien prevalecerá. Esta promesa es un faro de esperanza para todos los que luchan en medio de las dificultades. No importa cuán oscura parezca la situación, el amor de Dios, manifestado a través del corazón de María, es más fuerte que cualquier mal. Por eso, el llamado a la conversión sigue siendo tan urgente. María desea que cada alma se salve y experimente la plenitud de la vida en Dios. El refugio que ella ofrece no es solo para unos pocos, sino para todos los que deseen acercarse a Él con sinceridad. En estos tiempos de tribulación, debemos recordar que la Virgen María está siempre dispuesta a recibirnos, a protegernos y a guiarnos hacia su Hijo. Ella es y siempre será nuestra Madre Celestial, el refugio seguro en el que podemos confiar. El mensaje de Fátima no es un relato concluido en el pasado, ni una simple advertencia que debamos recordar ocasionalmente. Es un llamado vivo, un llamado que atraviesa el tiempo, exigiendo de nosotros una respuesta concreta. La Virgen María, con sus palabras llenas de amor, vino a recordarnos una verdad esencial. La salvación es posible, pero requiere de nuestra colaboración activa. Ella habló de la necesidad de conversión, de penitencia, de oración constante, porque sabía que sin estos elementos la humanidad corre el riesgo de hundirse en la desesperación y el caos. Hoy, ese mensaje resuena con mayor fuerza que nunca, mientras los signos de los tiempos parecen señalar que nos encontramos en un momento decisivo para el destino espiritual del mundo. La conversión no es simplemente dejar de cometer errores superficiales. Es un cambio profundo en el corazón, un despertar a la verdad de que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. La Virgen no vino a Fátima para exigir sacrificios imposibles o para llenarnos de miedo, sino para mostrarnos un camino de esperanza. Sin embargo, ese camino requiere valentía. La conversión implica reconocer nuestras faltas, alejarnos del pecado y aceptar la gracia que Dios nos ofrece. Para muchos, este proceso puede parecer abrumador, especialmente en un mundo que constantemente nos distrae con promesas vacías de felicidad instantánea. Pero la Virgen nos asegura que la verdadera paz solo se encuentra en la reconciliación con Dios. El mensaje de Fátima también nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente, porque el futuro es incierto. Las crisis globales, las tragedias personales y las luchas internas pueden llegar en cualquier momento. En medio de estas pruebas, el alma debe estar anclada en la fe para no sucumbir al temor o la desesperanza. La Virgen, en su amor maternal, nos pide que no esperemos hasta que el sufrimiento nos golpee para buscar a Dios. Nos invita a vivir en un estado constante de gracia, manteniéndonos vigilantes y fortalecidos por la oración. De esta manera,
Cuando lleguen los momentos difíciles, podremos afrontarlos con confianza, sabiendo que no estamos solos. La penitencia, otro elemento central del mensaje, es frecuentemente malentendida. No se trata de un castigo autoimpuesto, ni de un acto de dolor sin sentido. La verdadera penitencia es un acto de amor, una ofrenda que hacemos a Dios para reparar las ofensas cometidas contra Él y para interceder por las almas que se encuentran lejos de la salvación. La Virgen dejó claro en Fátima que el pecado tiene consecuencias, no solo para quienes lo cometen, sino para toda la humanidad. Sin embargo, también nos mostró que el sacrificio ofrecido con amor puede cambiar el curso de los acontecimientos. Los pastorcitos, a pesar de su corta edad, comprendieron esta verdad y se ofrecieron a sí mismos como instrumentos de reparación. Su ejemplo sigue siendo un llamado para nosotros, recordándonos que cada pequeño acto de sacrificio, cuando es hecho con amor, tiene un impacto eterno. El rezo del rosario es otro pilar fundamental en el mensaje de Fátima. La Virgen insistió en que el rosario es una de las armas más poderosas contra el mal. A través de esta oración, meditamos en los misterios de la vida de Jesús y nos unimos espiritualmente a la Madre de Dios. No es una repetición mecánica de palabras, sino un diálogo profundo con María, quien nos lleva de la mano hacia su Hijo. En tiempos de confusión y oscuridad, el rosario se convierte en una luz que nos guía, un escudo que protege a nuestras familias y una fuente inagotable de gracia. La Virgen prometió que quienes recen el rosario con devoción recibirán grandes bendiciones, y a lo largo de la historia, innumerables testimonios han confirmado esta promesa. Otro aspecto esencial del mensaje es la necesidad de interceder por los demás. La Virgen nos recordó que muchas almas se pierden porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Esto nos invita a ampliar nuestra mirada más allá de nuestras propias necesidades y preocupaciones. Estamos llamados a ser instrumentos de salvación para nuestros hermanos y hermanas, ofreciendo nuestras oraciones y sacrificios por aquellos que se encuentran alejados de Dios. Este es un acto de amor supremo, reflejo del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando vivimos esta solidaridad espiritual, nos convertimos en parte del plan redentor de Dios, contribuyendo a la salvación del mundo. A pesar de las advertencias sobre los castigos que podrían venir si la humanidad no se convierte, el mensaje de Fátima es, ante todo, un mensaje de esperanza. La Virgen nos aseguró que, al final, su inmaculado corazón triunfaría. Esta promesa nos llena de consuelo, porque nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Aunque las pruebas puedan ser intensas, el amor de Dios prevalecerá. El triunfo del Inmaculado Corazón no es solo un evento futuro, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora, cada vez que abrimos nuestro corazón a la gracia. María nos invita a participar activamente en este triunfo, viviendo nuestra fe con valentía, orando por la paz y buscando la conversión personal. No se trata de esperar pasivamente a que las cosas cambien, sino de comprometernos a ser agentes de cambio en el mundo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios, y la Virgen nos da las herramientas necesarias para cumplir esa misión. En este momento crucial de la historia, el llamado de Fátima sigue siendo tan relevante como en 1917. La decisión está en nuestras manos. Podemos continuar ignorando las advertencias o podemos responder con fe, esperanza y amor. La Virgen nos ha mostrado el camino. Ahora depende de nosotros recorrerlo, confiando en que, al final, el Inmaculado Corazón de María nos conducirá a la victoria definitiva sobre el mal. Si llegó hasta aquí, comenta abajo. Llegué al final. Ahora aparecerán 2 videos más en tu pantalla. Puedes seguir viendo mis videos, mostrar tu apoyo, dejar un like y suscribirte al canal.